Hola a todos, bienvenidos a este pequeño momento de lectura de la vida de San Luis María Griñón de Montfort. Entonces, en este momento vamos a empezar el capítulo 2, pero primero con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, te damos gracias por permitirnos estar aquí presentes para este momento de lectura que vamos a tener de la vida de uno de tus hijos, San Luis María Griñón de Montfort. Te pedimos nos acompañes, por favor. Capítulo 2. Crece en edad, en ciencia y en gracia. Crece en edad. No es fácil la vida de los Griñón. Nuestro santo ha de pasar las finalidades de los predilectos de Dios. No será una vida color de rosa, como nos pintan muchas biografías medievales. Aprenderá en la dura escuela de la contradicción y la dificultad lo que es seguir al mártir del Calvario. Con el nacimiento de los siguientes hijos, la familia Griñón tendrá que pasar por muchas dificultades, llegando a ser una familia poco acomodada, es decir, que conoce la penuria y el sacrificio. Tiempos de jansenismo y de quietismo, tiempos de, entre comillas, la perpetua pasividad, cierra comillas. Tiempos en el que ser piadoso y practicar las máximas evangélicas llevarán a parecer ridículos y feministas. Reina Luis XIV, el Rey Sol, que asciende vertiginosamente a la cúspide de la más pomposa gloria. Entonces es cuando, abre comillas, al son del Te Deum con que se celebraban las victorias del Rey, tantísimos mueren de hambre y de miseria. Cierra comillas. Se entabla una lucha permanente contra los derechos de la Santa Sede y de la Iglesia. Pero en medio de estas luchas que remueven a los cuerpos y a los espíritus, existe un oasis de paz, en donde dentro de una cristiana familia va creciendo un niño, normal como todos los de su edad, pero fraguado para las cosas de Dios. Le amamanta una arrendataria de la familia, llamada Andrea. Luis no olvidará nunca y siempre gustará de visitarla. De vuelta a la casa paterna, la familia se traslada a la hacienda de los Bois Marquet, en Infendic. Es una antigua casa solariega, gran portón monumental, una torre cubierta de pizarra, fosos profundos, un bosque inmenso de árboles seculares. Es un oasis, un remanso de paz, vida intensamente familiar, apartada del ruido, cerca de Dios y de la naturaleza. La iglesia está lejos, solamente podrá ir los domingos, pero en medio de los bosques se levanta al Creador el alma de Luis María. La familia se reunirá cada tarde para rezar el rosario, y padres y hermanos consagrarán todas sus acciones al Creador. Luis María no ha nacido santo, se ha hecho en el crisol de las dificultades. Tuvo que domar un duro carácter, fuerte, intransigente, casi indomable. Era bretón y era hijo de un padre violento e irascible. Él mismo nos confesará poco antes de su muerte. Me ha sido más difícil vencer la sola pasión de la cólera que todas las demás juntas. Si Dios me hubiera destinado para el mundo, habría sido el hombre más terrible de mi tiempo. Cabe recalcar aquí, por si acaso, que existe el temperamento, que es la tendencia que nosotros tenemos a reaccionar, no nos define. Y el carácter es, digamos, la capacidad que tenemos para dominar el temperamento. Algunos autores se referirán al carácter, efectivamente, al dominio del temperamento, y en otros podría estarse entendiendo o confundiendo carácter con temperamento. Entonces, cuando decía que tuvo que domar un duro carácter, es domar el temperamento de la cólera. Y además, cuando alguien dice que tiene un fuerte carácter, quiere decir que tiene mucha fuerza para domar sus temperamentos.
efectos y también sus reacciones. Continúo. Es consolador ver a un santo que se hace. No nace con aureola, no hay nada extraordinario en su infancia. Lo único extraordinario, sublimemente extraordinario, es su lucha interior, la guerra de Dios que se entabla en su alma para ascender a las cumbres de la santidad. ¿Saben ustedes en dónde está el éxito de Luis María? En la oración y en el sacrificio. El padre llega cansado a la hora del almuerzo. Agrio por las dificultades del trabajo, busca una víctima propiciatoria. Pronto encuentra en su hijo mayor. Se había muerto muy pronto el primero. Este hijo mayor cuya perfección le exasperaba. Vuelvo a leer. Pronto encuentra en su hijo mayor, y abre paréntesis. Se había muerto muy pronto el primero, cierra paréntesis, cuya perfección le exasperaba. Empiezan las imputaciones y los sarcasmos. Luis se levanta de la mesa. Busca la soledad para orar y ofrecer. Dice, necesito ayunar para vencer mi cólera. Luego dirá a sus padres, les guardo infinita gratitud a usted y a mi padre por haberme dado la vida y educado en el temor de Dios. En ciencia. Era inteligente. Fue estudiante modelo en la escuela parroquial, de los 9 a los 12 años. Como le descubrieron especiales aptitudes para el estudio, le envían al colegio de Santo Tomás, de los padres jesuitas, en Rennes, capital de la Bretaña. Tenía en Rennes un tío sacerdote y éste le acoge en su casa. He aquí el nuevo campo que influirá en su vida y quedará siempre grabado en su espíritu. 4.000 alumnos, 3 cursos de latín, humanidades, retórica, filosofía y 1 año de teología. Total, 8 años. Cicerón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino. Pronto serían familiares a Luis María. Era buen estudiante, serio y decidido. Ocupa los primeros puestos de su clase y se gana la estima y admiración de sus maestros. La providencia le preparó un admirable preceptor, al padre Felipe Descartes, sobrino del célebre filósofo, bien conocido por la gracia que tenía de llevar las almas a la más alta piedad. Y el padre Gilbert, hombre de gran espíritu, más tarde misionero de los Caribes, y el padre Prevost, prefecto de estudios y gran devoto de la Santísima Virgen. En gracia. De estos tiempos de estudiante humanístico, tenemos los preciosos testimonios de su condiscípulo Juan Bautista Blaine, más tarde sacerdote. Dice él, desde entonces lo consideré con admiración y con una especie de despecho por no sentirme capaz de imitarlo. En el camino de la virtud iba a pasos de gigante, y no solo era imposible seguirle, sino que escapaba a nuestra vista. Estaba entregado a la oración y a la penitencia. Se complacía solo en Dios. Lo demás le era insípido. En él se unían maravillosamente estas dos virtudes tan difíciles de encontrar: la inocencia y la penitencia más austera, la mortificación más completa, con una paz y dulzura que jamás vi alterarse. Tenemos a Luis María transformado, joven de carácter durísimo. Ha sabido domar sus inclinaciones naturales. Su secreto está en la oración y en la penitencia, características que darán tono a su vida entera. Y mencionamos que tiene ahora un duro carácter, pero ese controla sus temperamentos y sus impulsos. Continúo. Muchas veces necesitaba soledad. Se le encontraba en una iglesia pequeña o en una sencilla capilla, ante el altar del sacramento o ante una imagen de María. Y en las vacaciones se internaba con frecuencia en los montes de pinos, y allí a solas tenía profundos coloquios con el Creador, a quien veía presente en las obras de la naturaleza. También fue característica de toda su vida
éste llegara al Creador por la naturaleza. No fue un joven ñoño o misántropo. Al contrario, irradiaba alegría. Todos le buscaban y apreciaban su compañía como la del mejor amigo, siempre con mirada limpia, con corazón recto, noble de sentimientos y puro de alma. Nos dice Blaine que practicaba la virtud como cosa ordinaria y natural. Es el signo de las almas verdaderamente grandes. En la caridad. Empezó a ser nota característica de Montfort. Aprendió muy pronto a ser discípulo del crucificado por amor y puso siempre en práctica el mandamiento nuevo de ámense los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos. Sus mejores amigos eran los pobres. En el colegio, los alumnos más necesitados, material o moralmente. Y buscaba a los pobres con verdadero ardor fuera del colegio, en los suburbios y en los hospitales. Un grupo de estudiantes. Todos se ríen y se burlan. Un compañero está vestido pobremente. Lo tienen en el centro. Y dicen estos estudiantes: mira qué cara de miserable. Sí, parece que nunca ha comido caliente. Viste como Pedro, el limpiabotas. Anda, guapetón, échame un pulso y verás lo que es fuerza. La caridad es ardiente, quema como el fuego, es intrépida y atrevida. Llega Luis María del grupo, observa y se decide. Este muchacho es mi amigo y es hermano de ustedes. Todos callan porque la caridad es respetada y la valentía se gana la admiración. Por lo tanto, continúa Luis, ustedes no pueden burlarse de él. Todo lo que nosotros tenemos nos lo ha dado el Señor y nada es nuestro. Es necesario que resolvamos todos en común el problema de nuestro hermano y amigo. Por ello, todos unidos haremos una colecta para tratar de resolver sus necesidades económicas. Todos se miran sorprendidos. Nadie se atreve a responder. Se han apagado las risas. Triunfa la caridad. Todos los alumnos sacan de sus bolsillos lo que tienen. Unos centavos, unos pocos francos. No es mucho el total, pero lo demás lo pondrá la intrepidez de Luis María. Toma del brazo a su amigo pobre y lo conduce a la casa de un vendedor de ropas usadas. Señor, este es mi hermano y suyo. Entre los compañeros de clase he podido recoger el dinero que ve. Necesita ropas. Si no basta este dinero, ponga usted lo que falta. Y el vendedor, maravillado primero, después compadecido, va revistiendo al muchacho, que podrá aparecer ante sus compañeros sin causar hilaridad. Así es la caridad de Cristo. No se quedan las palabras, va a las obras prácticas, con decisión y valentía. Los enfermos, sus amigos. Será después capellán de un hospital. Ahora se practica en la ciencia del dolor, en la ciencia del mártir del Calvario. Siempre que podía visitaba el hospital de Rennes, o bien en grupo con los congregantes marianos, o ya solo en las tardes de asueto. Nos cuenta el capellán del hospital, el reverendo Bellier, cuando estaba en Rennes en las clases de humanidades. Luis Grignon era uno de los estudiantes que yo reunía todas las semanas para hacerles algunas pláticas espirituales. Era yo entonces ya sacerdote y los enviaba de 2 en 2 o de 3 en 3 a servir a los pobres en el hospital general y en los incurables, a leer durante la comida y a enseñarles el catecismo. Luis era muy aficionado a todo esto. Nos cuentan sus biógrafos cómo Luis María pasaba horas y horas hablando con los enfermos. Les atendía con paciencia, consolaba sus penas, les ayudaba en las más humildes necesidades, hasta la heroicidad, nos dice Belia, mi Madre María. Luis no fue un joven de milagros ni cosas raras.
ni de santidad difícil. Inteligente, espabilado, limpio de alma y cuerpo, caritativo, con un carácter duro que sabe domar y encauzar. Pero nada más. En verdad que de su infancia poco podemos decir de extraordinario, si no es su gran fuerza de voluntad por ser fiel a su fe en Cristo, a base de mucho coraje, de mucho esfuerzo. Pero lo que sí parece tener una raíz congénita es en la devoción, en el amor tierno, filial y encendido a la Santísima Virgen, a la que él siempre llamaba con el dulce nombre de Madre. Desde el primer año, cosa poco frecuente, Luis María es admitido a la congregación mariana. Las obligaciones de congregante eran conocidas: rezo del oficio parvo, frecuencia de los sacramentos, pláticas y lecturas marianas. Nadie, dice el padre Blaine, le aventajaban sus obligaciones de congregante. En Rennes había 3 antiguas imágenes de la Virgen, que eran muy veneradas. En la iglesia del Salvador, Nuestra Señora de los Milagros. En la iglesia de los Carmelitas, Nuestra Señora de la Paz. Y en la iglesia de los Dominicos, Nuestra Señora de la Buena Nueva. Luis María tenía la costumbre de visitar a cada una de estas vírgenes al ir o venir de su casa al colegio. Podemos imaginar aquellas tiernas confidencias y fervorosos coloquios con la Madre del Cielo. Era de ver su actitud al pie de las estatuas de la Santísima Virgen. En tales momentos no parecía acordarse de nadie. Estaba como enajenado, en éxtasis, dice el padre Blaine. A los pies de María, en largas horas de coloquio fervientes, aprendió las lecciones de la buena madre. Se confió plenamente en su maternal cuidado. Se identificó con ella y se encendió para siempre en aquel amor mariano que será característica de su vida. Aquí termina el capítulo 2. Entonces, unas lecciones importantes que podemos rescatar, son muchas en realidad, pero vamos a quedarnos aquí tal vez con 2, es que es muy importante el tema del carácter, el control del temperamento. Para esto es muy importante el conocimiento de uno mismo. Dice un buen libro que es recomendable para hombres, El joven de carácter. También existe para mujeres La joven de carácter, que es en el dominio del carácter y la determinación y la voluntad de cosas claves para llegar a la santidad. Para ser santo basta quererlo, no pensar si yo quisiera, sino quiero. Y otra cosa que aprendemos de San Luis María es encontrar al creador en la naturaleza. Hoy en día estamos en un mundo lleno de ruidos. Si tienes tiempo para un retiro, será que tal vez te toque organizarte algunos meses, o en un fin de semana dedicar momentos de silencio para encontrarte con Dios. No reces, como encontré una frase por ahí, para que Dios te escuche. Reza para que tú escuches a Dios. Eso fue lo que hizo San Luis María en su vida, como podemos ver. Que tengas un santo día.